por la pantalla de la tele se viene una nueva edición de El Origen, ahora del fútbol uruguayo. Ya ha pasado, El Origen ha pasado por tantos lugares y es un programa que querés verlo y después entrás a la página, a la web del canal y lo volvés a ver. Bueno, es la joya de la tele. Vamos a un adelanto mientras viene Facundo para contarnos más de lo que va a pasar este domingo. El cielo claro. Presentan El Origen Samsung, sponsor oficial de la selección uruguaya. Casmu, elegí lo mejor para vos y los tuyos. Pilsen, la cerveza de los orientales. Devoto, hay tantas formas de comunicarnos como de comprar. Movistar, elegí todo. Carrasco Boating es una realidad. Calefactores a pellets de Vivian House y toctocviajes.com. Podés viajar. Abril de 1924. Un equipo de criollos desembarca en Europa. Comienzan una gira por España para entrenar y juntar dinero. Juegan y ganan en todas partes donde se presentan. Es así que llegan al Campeonato Mundial del Fútbol FIFA, celebrado en los Juegos Olímpicos de París. Pese a sus victorias en la gira previa, cuando llegan a Colombes, nadie da nada por ellos. Sin embargo, 15 días más tarde, Gabriel Hanot, una de las figuras deportivas más importantes de Francia, dejaría escrito lo siguiente. Es por lejos el mejor de los 22 equipos el que ha ganado el formidable campeonato del mundo de fútbol. La cualidad principal de los vencedores es una virtuosidad maravillosa en la recepción, el control y la utilización del balón. A la impecable técnica se suma, en los uruguayos, una táctica clarividente. Los sudamericanos tienen el pie seguro y el ojo despejado. Aquel equipo uruguayo fue un misterio para los europeos. Bueno, qué lindo. Bienvenido, Facundo. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Entrada en calor ya para el Mundial. ¿Hace cuánto que desayunamos acá? Ya mucho, un mes. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Que ahí ya estábamos Quedamos preparando. enganchadísimos, ¿no? Con todo lo que sería... Porque justo estuvo el profe Piñeruela también presentando el libro y comentaba eso, que estuvo leyendo porque varios periodistas le dieron voz a distintos momentos y decían, yo no puedo creer algunas cosas que leía. Y creo que nos pasa eso, como cuando vamos al origen, antes del año 30, cosas que son impensadas para lo que uno tiene construido de lo que es el fútbol o la garra charrúa o la pasión nuestra, con esas cosas que vos contás y la precisión. Yo creo que nos pasó a todos, o sea, les pasó a ellos, nos pasó a todos los que nos metimos en este proyecto de darnos cuenta que antes del año 30 era otra cosa lo que pasaba, era otro fútbol, no existían los conceptos con los que hoy entendemos el fútbol. Fue un descubrimiento. Algunos lo sabían, ¿no? Porque algunos habían leído un poco. Mira, justo ese es el momento de las lecturas de los periodistas. Pero fue un descubrimiento para todos. ¿Y en qué momento se empieza a vivir de la pasión como se vive ahora, con esa pasión? Mira, dicen que en 1935, cuando le ganamos a Argentina en Perú por una Copa América, es el momento donde los argentinos empiezan a hablar de garra. Y nosotros cometimos el error de comprar ese discurso y hacerlo propio cuando era un discurso ajeno de los argentinos porque no tenían manera de explicar que habían vuelto a perder con nosotros. Dijeron, nosotros somos mejores, los argentinos. Pero los uruguayos tienen algo ahí medio raro que hace que ganen. Ese plus. Y ese plus que en realidad era falso porque era que jugábamos mejor, que hacíamos mejor fútbol. Nosotros nos lo compramos y bueno, creo que nos hizo un poco mal. Y lo que se dice es que el proceso Tavares recupera la vieja idea, se gana jugando dentro de las reglas, se gana jugando fútbol, se gana metiendo, pero sin que ese meter signifique nada. Claro. Ahora, Facu, el origen va antes, cuenta cómo llegó una pelota de fútbol al Uruguay y cómo quienes la trajeron, que fueron los ingleses, terminamos siendo superiores a ellos. Eso es maravilloso. Sí, el capítulo de este domingo es ese origen, es ese inicio, antes de la selección, antes de la celeste, antes de los clubes, nacimiento de los clubes y frenamos ahí. El otro domingo ya es la celeste. Los locos ingleses. Los locos ingleses. ¿Y qué deportes había antes de eso, antes de que llegara la pelota, el balón? Había algunos deportes que venían de ser colonia española. Ajá. Había pelota vasca, había corridas de toros, había juegos, de naipes, pero el deporte como concepto lo traen los británicos. Ahora, pero hablando del tema que nos bautizaron de alguna forma, ¿no? Los uruguayos tienen una garra charrúa y son medio de dar lata, ¿no? Porque fuimos los latosos en un momento de la historia. Pero increíblemente, vos decís, el maestro Tavares ha logrado
posicionar de vuelta a Uruguay y jugar al fútbol dentro de la cancha y que no seamos esos latosos que de repente pasamos una época, la época de los 70, de los 80, decían, no, pero estos ganan, pero te la llevas. Pero ¿qué pasa? Antiguamente también pasaba que Uruguay jugaba bien al fútbol. Capaz que lo que no se daban cuenta eran los uruguayos. Porque de hecho hay una, en el libro, que recién comentaba Manu, hay una anécdota que se la cuenta Guilla al maestro Tavares y le dice, nosotros en la final hicimos 9 faltas nomás a Brasil, Exacto. En la Copa del Mundo. Entonces no éramos... Y si perdíamos esa final, si la perdíamos, era la primera vez que perdíamos un partido internacional. La final del 50. El primer partido que pierde Uruguay es en el 54. Claro. O sea que era, efectivamente, o sea, no solo nos comimos un relato falso, sino que ese relato nos hizo ver distinto cosas que, o sea, nos hizo ver torcida la historia cuando jugábamos bien. Claro, nos condicionó. Nos condicionó totalmente, nos condicionó. Y bueno, recuperar un poco esta idea, bueno, también lo hablamos con el profe y todo, Tavares cuando decía, entran 11 y salen 11, esta idea de que hay que jugar, de que equipo, no hay uno que... No se puede echar a nadie. Y hay algunas anécdotas de momentos donde se trabajó un poco toda esta idea de recuperar como el placer de jugar el partido, sí concentrado, sí con actitud, pero esta cosa de concentrarse en lo que hay que concentrarse, que es no cómo se gana. El peso de la historia, sino que jugar en el momento. Bien, exacto. Una de las cosas que me atrapan los avances es ver a determinados periodistas como contando ellos la historia, ¿no? De alguna forma como relatando el partido o un supuesto partido de esa historia en un sillón. Eso está buenísimo. A nosotros con el origen del fútbol nos pasó que, a diferencia de los otros, vos en los otros decías, bueno, vamos a hacer la historia de Telecataplum, por decir algo, ¿no? Claro. Y hacías una lista de las personas que podían hablar y bueno, a esos los entrevistabas, algunos individuales, otros en grupo, pero la lista era como acotada. En el fútbol tenés una lista. En el fútbol lo decías, bueno, ¿quién puede hablar de fútbol? Mira. Te diría que casi 3 veces. Ahí hiciste así, te pusiste último en la piba. Y dije, no, yo presento y cierro el programa. Entonces ese desafío era como muy complicado de producción para nosotros. Y dijimos, bueno, vamos a agarrar a todos los que son históricos, a todos con los que nosotros crecimos escuchándolos. Y a todos esos vamos a generarles como un espacio medio onírico, con una cámara que dé vuelta, con un cómodos y que ellos lean, como que ellos ya son historia, por decirlo así. Claro. Entonces están en ese lugar. Me encanta en los adelantos hay una que están comparando la mano de Maradona con la de Suárez, que vos ahí dices, no puede comparar. Eso es un momento, no quiero revelarlo, pero es un momento álgido de este domingo, es eso. Claro. Veíamos también que fueron a Inglaterra a hablar con el presidente de la FIFA. Claro. Sí, a Suiza. A Suiza, perdón. A Suiza. Fuimos a Inglaterra a ver dónde nació el fútbol. ¿Se acuerdan que hablábamos en el desayuno, no? La crisis educativa, la los pelota campus, de cánsense. Que se cansen 2 horas. Dar una pelota y cansalos. Ahí va, estas dos cosas. Entonces, preguntamos cuáles eran los campus donde había nacido el fútbol. Y uno era Eton College, que no nos dejaron ir porque estaban preparando la boda del príncipe Harry. Y Harry había ido a ese colegio, entonces dijeron que estaban complicados. Y nos dejaron ir. Ahí justito pasó. Ese es el Oxford College, que es otro de los campus donde se filmó Harry Potter. Buena parte de Harry Potter se filmó ahí. Y ahí sí nos dejaron ir, pero nos agarró un día de lluvia y no había nadie jugando a la pelota. No. Facu, hay una mesa que se veía ahí de Sanguinetti, Alarcón y Bauzá, que me imagino que debe haber traído más de un concepto. Fue una mesa difícil además porque, bueno, yo soy hincha de Nacional, entonces era como pararse ahí en un lugar como equidistante de los tres, pero también ahí fue una cosa interesante porque se generó, fue linda la mesa, porque en el fondo fue como recuperar eso que había en el origen de los clubes, que son, ¿cómo te voy a decir? Son rivales y no son enemigos, digamos así. Claro. Compiten, pero nadie quiere matar a nadie. Porque, entonces, ahí estaba muy claro, pero en un momento, sin querer, la charla derivó como a por qué está esa violencia y también es interesante. El material que recabaste es impresionante, antiguo, de fotografía. Sí, hay un trabajo de archivo, tenemos ahí a Magdalena Perandones que nos ayudó mucho. Hicimos un acuerdo con la gente de Coral también, que ellos estaban al mismo tiempo haciendo estas cosas y nos cruzamos archivo. Hay bastantes cosas inéditas. Facu, me parece que esto va a salir de Uruguay. Ojalá. Empiezan a ver, a tomar contacto con la selección a nivel mundial en Rusia y van a decir, mirá que hay una historia. Y aparte está buenísimo porque más allá de que trasciende el país
es la historia del fútbol también, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que el capítulo de este domingo es un capítulo que a nosotros uruguayos nos va a interesar mucho porque es cómo surgió todo acá. El segundo capítulo es el que creo que en el mundo, porque contamos por qué ganamos Colombes y Ámsterdam. Por qué ganamos esas primeras. Entonces, ese capítulo... La vuelta olímpica, el inicio de la vuelta olímpica y todo. La cantidad de cosas que nos enteramos ahí también el trabajo de Aldo Mazzucchelli, que es el guionista que yo les contaba, ¿no? Que vio la prensa italiana, francesa, española e inglesa, que hacía las crónicas de lo que veía cuando veía jugar a Uruguay. Nosotros en Colombes hacemos 20 goles y nos hacen 2. No, es increíble. Es tremendo. No, pero no jugábamos al fútbol, ¿eh? Y los tipos dicen, nada, este hombre, que después terminó siendo el técnico de Francia, estuvimos ahí con un investigador en Francia que nos decía, después de que jugaron Colombes, Uruguay fue el modelo de fútbol para toda Francia hasta que llegó el Brasil de Pelé. Yo no puedo creer. O sea, para ver cómo jugar al fútbol decían, vamos a ver qué hace Uruguay. el peso que tenemos en la historia del fútbol, no del fútbol uruguayo. Y ahí va, exactamente. Y además era amateur, ¿no? O sea, no era profesional. Cada uno tenía su trabajo, o sea, que estrenaban cuando podían. Armamos un álbum de figuritas. Humildes, ¿no? Armamos un álbum de figuritas para el segundo programa, donde sacamos a los jugadores, ¿no? A Nasazzi, a Scarone, a C, a Romano, a Andrade, y contamos cuál era en realidad su actividad laboral, porque ellos, el fútbol era lo que hacían cuando dejaban de trabajar. Después en realidad era más complicado y se les pagaba por afuera, es lo que se llama el amateurismo marrón. Era un fútbol amateur, pero en realidad todo el mundo sabía que había que pagarles un poco para que pudieran jugar. Nosotros tenemos la encuesta del día de hoy, que habla de cuál para nosotros, o para el común denominador de toda la gente, es el mejor capitán. Y habían 4 opciones, ¿no? Nasazzi, Obdulio Varela, Lugano o Godín. Nasazzi. Nasazzi, mira. Nasazzi ganó 24, 28 y 30. O sea, son 3 mundiales en realidad. Y agarró, Nasazzi también es el zaguero, es lo que es Godín, lo que es Lugano, pero era el segundo más rápido de todo el plantel. No es la idea, en esto, viste, de cómo el relato te afecta. No es el tipo que iba, o sea, es como el modelo de capitán. Pero de hecho lo hablé con Lugano. Claro. O sea, Lugano decía, qué sueño debe ser poder encontrarse con Nasazzi, ¿no? Ahora, y cuando vos ves cómo llegan, perdón, ¿no? Sí, no. Porque ahora nos vamos a Rusia y estamos todos jugando. Pero vamos a ir en un vuelo charter, hay un confort alrededor de todo lo que... Claro. O sea, para Ámsterdam se hizo una colecta popular. Sí. En la esquina, la gente juntó plata. ¿Y la ropa que conseguían? Y claro, viajaban en condiciones. Iban en barco, entrenaban. Horas, el golero, Andrés Masalí, que era jugador de básquetbol y jugador de fútbol y golero de la selección, organizaba en 2 turnos en la proa del barco el entrenamiento. Qué brutal. Las pelotas que se irían al mar. Entrar a cabecear una guinda de esa. En el 30, en el primer mundial, que es el último programa, todas las selecciones de Europa vienen en el mismo barco con Jules Rimet, que en una cosita de cuero tenía la Copa del Mundo. Viajaron todos juntos. De hecho, fuimos al Museo de la FIFA y hay una foto del barco y de todas las selecciones. Vos imaginate, eso se turnaban para ir entrenando, porque claro, tenías que llegar un poco entrenado al Mundial. Claro. Y la particularidad hablamos de esos 4 capitanes. ¿Qué tienen en común esos 4 capitanes que se despegan de otros países, los capitanes de otros países? Hay una cosa interesante. Nunca son el mejor jugador del plantel. Porque eso es una cosa que también marca mucho del estilo del capitanato uruguayo. No es el mejor el que es capitán. No es el Messi o el Maradona. Son los que tienen mayor ascendencia en el plantel. Yo se lo pregunté a Lugano directamente una vez. ¿Qué es lo que tiene que tener un capitán para lograr lo que se logró, lo que lograste vos en la selección y para que después el pasaje de él a Godín tenga esa... Porque realmente fue un pasaje de banda de capitán totalmente armónico. Sí. Y él me dijo una cosa que es como tan simple, saber escuchar. Saber estar en el vestuario, que es el lugar donde se forja un capitán. Un capitán no se forja en la cancha, se forja en el vestuario, que es un lugar muy sagrado y que parte del proceso de Tavares es volver sagrado eso. No es que están todos los periodistas. El vestuario es el vestuario y ahí están ellos. Y ahí saber escuchar, ver en qué está cada uno, Y casi todos eran defensas, ¿no? No sé, nos hace el puesto de varios. Sí. Casi todos defensas. Sí. Tuvimos una época, digo, Francescoli fue capitán. Recoba fue capitán en su momento. Pero Forlán también. Forlán fue capitán.
pero tenemos esta tradición de que viene de la defensa y no necesariamente es el jugador más atlético. Y eso que decís que nunca me había detenido de que no se arma el lío. Viste que hay otros países que esto es un tema, quién es el capitán. Totalmente. Acá es como que todo bien. Sí. Y de las palabras del maestro Tavares... La nota con el maestro fue la primera nota. Que la charlamos en el desayuno, ¿no? Sí. En enero nos había dicho que no, después nos dice que sí. Y ahora editando los programas se ve cómo vamos entrando en calor los dos, ¿no? Yo estoy como un poco más duro porque viste que es el maestro y él también y nos vamos aflojando. Y todo el final de la nota, que es sobre la garra, sobre el proceso, sobre donde yo me tomo la libertad de hacerle algunas preguntas como que... Siempre, por ejemplo, si él está contento, si él disfruta, Claro. y ahí nos vamos soltando, creo que quedó muy bueno. Y además habla un poco de estas cosas, de cómo él en un momento fue a querer saber cómo era esta historia antigua y por qué en un momento la tergiversamos. Claro. Tal cual. ¿Por qué hasta 1930? Por dos cosas. Primero, por tiempo, había una exigencia sensata del canal de salir antes del Mundial, porque es Sí, claro. La previa. La previa. Y porque el 50 mal que bien se sabe. Todo el mundo sabe que ganamos en Maracaná y muy poca gente sabe lo que fue realmente Colombia. Nosotros vamos a contar partido a partido de Colombia, partido a partido de Amsterdam, vamos a contar cómo llegó el barco, dónde se alojaron. Sentíamos que periodísticamente había más novedad en esa parte más vieja que en Maracaná. Van a ser 3 programas, ¿no? 3 programas. En el tipo de juego eran como más pesados, esas pelotas de cuero tan duras, o sea, se los veía como hombres como más fornidos. toscos, más fornidos que lo que Y son esa ahora. precisión de bailarina de ballet que también hablan. Sí, es al como, revés. Sí. Era una pelota más pesada y una pelota más grande. Sin embargo, el juego era mucho, el de Uruguay sobre todo, era mucho más elástico. Por eso hablan de ballet, las crónicas son como que los tipos tienen como un juego muchísimo más rápido, muchísimo más artístico, si querés, que el juego físico, que es el que nos enseñaron los ingleses. Ahí está todo el cambio. Los ingleses nos enseñan un deporte con reglas y lo juegan de una manera tosca. Y nosotros lo aprendemos y le empezamos a dar el firulete, el dribbling, la gambeta, todo eso son inventos de acá. Y claro, eso te iba a decir, que pese a que tenemos las raíces del fútbol con inglés, pero nosotros encontramos nuestro estilo de fútbol, ¿no? Con los argentinos también. Sí, ¿no? esto es rioplatense totalmente. Facu, contanos la charla con el presidente de la FIFA, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue ese encuentro? El encuentro, bueno, fue... Digamos que fue la frutilla de la torta de todo este trabajo de 9 meses, fue recibir ese correo después de... Es una nota muy difícil de conseguir. Sí. En realidad es muy difícil, pero en el fondo es como... Fue mandar un correo, conseguir un contacto que nos los dio Wilmar Valdés, nos dijo, miren, hablen con fulano. Fulano nos pasó con Mengano, Mengano con Sultano, y en un momento cayó el correo que nos recibía Infantino en Zúrich. Ahí armamos el viaje de urgencia, juntamos París y Londres para juntar Colombes y el inicio del fútbol. Llegamos 1 hora antes a la FIFA, 1 hora antes de la nota, pero avisamos que llegábamos 1 hora antes. Y bueno, estábamos ahí. Nervios a la panza. Sí, en la FIFA. Vamos a hablar con el capo Mac. No hagas macana, no hagas macana. En un momento se iba a abrir esa puerta y iba a entrar Infantino. Yo le hablé un poco en italiano, que sabía y cuando entró ahí, y ya en los primeros 2 minutos te dabas cuenta de que él estaba tranquilo. Y bueno, nosotros no tanto, pero fue una linda nota, porque nos aflojamos enseguida. Sí, porque él estaba de buen humor y lo primero que dijo es que los uruguayos pegaban muchas patadas, que eso es lo que él pensaba. Claro. Pero después empezó a ver los uruguayos y vio que ese relato de Uruguay pega patadas, decía él. Eso que decía, el profe decía, Francescoli. Cuando vos ves a cada jugador, no es así. Claro. Entonces ahí se empezó a interesar y ahí fluyó la nota. De hecho, era una nota que estaba pautada para 15 minutos reloj y duró casi 30, o sea, duplicamos el tiempo. Y de hecho, en un momento terminó la nota y mientras nos estábamos sacando los micrófonos, él se olvidó de contar que en noviembre venía Uruguay por el Mundial Femenino y él dijo, vamos a grabar eso, cosa que no va a salir en el programa porque no entra en el relato. Claro. Pero digo, hasta esa actitud tuvo, así que
fantástico. ¿Y tiene recuerdos de las 1930, de los partidos de Uruguay? Sí. ¿Tiene? Él no considera 24 y 28 mundiales FIFA, si bien estaban organizados por la FIFA, pero al estar en el marco de los Juegos Olímpicos, él lo sigue nombrando como medallas olímpicas mundiales y no mundial de fútbol. Ajá. Hablamos un poco de eso, hablamos de si podíamos ser sede en el 2030. Ah, mirá. Mirá qué bien. Opa. Ahí sabremos. No, él dice que es un candidato. Y en los reglamentos, Facu, porque también eso siempre nosotros lo decimos, ¿no? Somos campeones del 24 y el 28, campeones mundiales, pero en los reglamentos se dice, se tienen en cuenta como campeonatos mundiales, porque lo puede tener una persona como el presidente de la FIFA, puede decir, no, a mí no me parece que son, pero en los reglamentos se tienen en cuenta. Se tiene en cuenta, sí. Porque al ser campeonato FIFA también, son cuestiones como media jurídicas, pero son campeonatos olímpicos mundiales. Mientras que lo que es en el 30 es campeonato mundial de fútbol. Claro. Lo que se dio cuenta la FIFA es que en los Juegos Olímpicos el fútbol recaudaba más que todo lo demás, pero por varias, el 28, que son 2 finales con Argentina, llenan 2 estadios. En Colombia. Entonces, en un momento la FIFA se junta y dice, vamos a salirnos de Claro, vamos a hacerlo aparte. Vamos a hacerlo aparte nosotros. Claro. Como que mañana, no sé, ponerle que el atletismo se diera cuenta que se va de los Juegos Olímpicos y se hace solo... el fútbol hizo eso. Y como tuvo esta decisión de separarse, quiere separar todo lo que pasó antes. Tiene como una necesidad institucional de decir, no, nosotros empezamos en el 30. Y lo que nos dice Infantino es... Sientan el orgullo de que cuando nos decidimos separar, empezamos el primer mundial en Uruguay. Que también contamos por qué pasó eso. Porque uno se olvida, pero fue acá el primer mundial. Claro. No había estadio, contamos la construcción, no había, o sea, la infraestructura. ¿Y por qué se decidió hacerlo en Uruguay, sabés? Y sí, bueno, fue una movida. Teníamos dirigentes que miraban alto. A mí el otro día me preguntaban, ¿puede ser el mundial del 2030 en Uruguay? Yo no sé si puede ser, pero el problema es pensar en el 2030. Si nosotros queremos que Uruguay sea sede en el 2030, tenemos que pensar en el Uruguay del 2100, no en el del 2000. Porque eso fue lo que hicieron estos tipos. Claro. No estaban pensando en 1930, estaban pensando en nosotros, en dejar un país despegado para adelante. Vos mirás cómo hacían calles para autos que no existían todavía. Todo lo Entonces, si nosotros estamos pensando en llegar al 2030, vamos a perder ser sede del Mundial. Claro. Si nosotros planificamos el Uruguay del 2100, capaz que somos sede en el 2030. Claro. Y estos tipos fueron a Barcelona al Congreso de la FIFA y se comieron el mundo. Claro. Y claro, y después mandan vamos a hacer sede, ¿no? Había que ver hoteles. La selección de Estados Unidos le dan un hotel en Lezica y se quejan y terminan cerca de Positos y se van a entrenar a la playa y a la Rambla. Ajá. Y hacía frío porque era en julio, porque era el verano europeo. Realmente es sensacional. Lo contás y decís, no, esto no... Porque... Ahora, obviamente que ha ayudado por el 24 y por el 28. Por supuesto. Porque si no, porque éramos potencia futbolística. Obviamente. Totalmente. Obviamente, fueron años de que se hablaba solamente de Uruguay, del fútbol que tenía Uruguay. ¿Pensás que se puede seguir o termina el origen en 1930, el origen del fútbol? Nos quedaron temas afuera, grabados. Algunas cosas de Maracaná salen en realidad. No tratamos todo el detalle, pero digo, nos quedó todo el tema de la violencia en el fútbol, lo trabajamos en todas las notas y no la vas a ver. O sea, porque no nos quedó... Pero eso sería como... Todo el tema de dinero, intereses y fútbol se toca muy por arriba, pero como tema está ahí. Facu, ¿y cuándo es que empieza el tema de la violencia? Empieza a ver... porque uno mira las imágenes de antes, además se vieron hasta en traje. Se ponían esos trajes, esas vestimentas para ir al estadio. Mira, capaz que le erro en las fechas. Nosotros entrevistamos a Florencia Facio, que es una antropóloga del deporte. Primer piñata, así, batalla campal, 1906. Ah, mirá. Incautar un arma blanca, un espectador con un cuchillo, 1911, 12. O sea, no... Y uno piensa en los hooligans, ¿no? Que fueron capaz los que más llamaron la atención y, sin embargo, más para atrás todavía. Había. Es verdad que... Capaz que eran cosas esporádicas. Exacto. Pero el hincha como tal, que la vez pasada hablábamos. Eso que ya es un espectáculo en sí. No, eso es mucho más reciente y tiene que ver con una fragmentación social. Con Rafael Báez hablamos mucho de eso. El hincha en el sentido que tiene solo su único modo de, digamos, de
de expresarse es a través del fanatismo más irracional y que eso sea un valor, eso es muy reciente. Eso sí que no existía en toda esta época. Facu, de las personalidades, no quiero que cuentes también los pormenores porque también lo queremos ver y queremos sorprendernos, pero de las personalidades que entrevistaste, ¿cuál fue la que más te llamó la atención de cómo encaró la nota o de todo lo que se sinceró? A mí el que me llamó mucho la atención fue Barsky, el periodista argentino. Porque uno ya lo escucha, pero realmente el conocimiento en detalle que tenía de cosas. Después un colega argentino que nos ayudó en la producción, que lo conoce, dice, yo estoy seguro que Barsky la noche anterior a decirles que le diera la nota, estudió, porque no son esos tipos que dan nota. No, si él da una nota, de hecho costó mucho. Mucha gente nos preguntó cómo consiguieron a Barsky, porque Barsky no suele dar tantas notas. Después, así sorprenderme cómo encaró la nota, la mesa de jueces. Capaz de lo que te contaron, de historias que te contaron. La mesa de jueces a mí me sorprendió mucho, porque realmente se sueltan ahí, en un momento estamos hablando de las reglas. Y es otra óptica totalmente distinta. Y son jueces, claro, son los que están en el otro lado. Y después, a mí en lo personal, la nota que diría que me conmovió más de estar haciendo, y mientras le estaba haciendo ahí decía, yo no puedo creer que estoy acá enfrente a él, fue Macaya, porque yo crecí con la voz de Macaya Márquez de mi vida. Entonces tenerlo ahí es como, me hace acordar al de la película Up. Es como un viejito que lo agarrarías y te lo llevarías a tu casa. Así, vení, Macaya, quedate acá en la mesa de luz. Y tiene esa voz que Macaya te habla y te lleva. Te puede decir lo que tiene música en la voz. Tiene una música en la voz, Macaya. Entonces a mí con Macaya no. Y con mi hermano Juan nos pasó eso. Terminó la nota y era... Es Macaya, estaba sentadito así en la plaza, así. No puede creer. Qué bueno. Es entrañable, Macaya Márquez es entrañable. Qué bueno, qué divino. Bueno, este domingo entonces a las 21 horas. 21 horas. ¿Cuántos van a ser entonces? Tres capítulos. 3 domingos seguidos. Buenísimo. Porque aparte ya después empieza el Mundial. Y después es la mejor previa para el Mundial, la verdad. Revivir toda esta ¿Cómo historia. Nos ves? ¿Somos candidatos? Tengo una fe. Ay, sí, ¿no? Como que es el momento. ¿no? Es terrible tener tanta fe. Nos asusta de tener tanta fe. Estamos como cautelosos. Es terrible. Me pasó, terminando la nota con Tavares, ahí en ese momento cuando ya sentí que estábamos totalmente, le digo, y bueno, ¿por qué no disfruta más? Así en esta cosa que me fui soltando, que tampoco la quiero adelantar, pero él en un momento me mira y dice, yo tengo un pacto un pacto no escrito con esta selección. Y vos sabés que terminamos la nota y nos volvíamos y yo decía, el pacto ese es Rusia, porque hay toda una generación que es el último mundial este. Seguro. Claro. Tal cual. Está ahí, Hay una energía, Bueno, Facu, va a ser un éxito sin lugar a ninguna duda. Como siempre. Vamos a estar ahí. Y felicitaciones por todo ese gran laburo que han hecho. Al equipo también. Te vemos el domingo. Vamos a hacer una pausa de regreso. Ya lo tenemos a Agustín Casanova, Vamos a estar hablando de toda su carrera.